Hola, buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a un nuevo trimestre y a una nueva lección de escuela sabática. Esta semana estuvimos estudiando una lección hermosa titulada La educación en el jardín del Edén. Y como siempre, comencemos con nuestro texto bíblico, el cual encontramos en el libro de Job, capítulo 36, el versículo 22. Dice allí: He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? La señora White dice en el libro La Educación que con una ilustración de sus principios se estableció una escuela. Modelo esa escuela en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. Así que la primera escuela de la humanidad estaba formada de una manera maravillosa. El aula era el jardín del Edén. El libro de texto lo formaba la naturaleza. El maestro era nuestro propio Señor Jesucristo, nuestro Creador. Y los alumnos estaban formados por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Las condiciones de la primera escuela, fundada por Dios para la humanidad, eran perfectas. Estaba constituida por la mejor aula, el mejor libro de texto, el mejor maestro y los mejores alumnos. Pero una influencia externa provocó una crisis que llevó a cada uno a tomar sus propias decisiones. Hoy tenemos la oportunidad de aprender del error de Adán y Eva para poder beneficiarnos de la educación de nuestro Maestro y nuestro Salvador. Por eso estudiamos durante la semana aspectos sumamente importantes, como por ejemplo los inicios esperanzadores, influencias externas, la decisión que tomaron los alumnos, la decisión del maestro, y estudiamos al final los que desprecian la autoridad. Y de allí cómo podemos seguir aprendiendo de estas cosas. Ahora, ¿cómo fueron esos inicios esperanzadores? Dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 8, el capítulo 2 y el versículo 8, dice allí: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El método educativo que Dios usó con Adán y Eva era un método teórico práctico. En la parte práctica se les dieron responsabilidades, los cuales fueron cuidar de los animales. Podemos verlos allí en el capítulo 1 y el versículo 28 del libro de Génesis, y también trabajar en el jardín del Edén, de acuerdo con Génesis 2:15. Los ángeles desempeñaron sin duda una función importante en la educación teórica, y el Señor mismo, Dios mismo, se reunía personalmente con ellos cada día para enseñarles. El mismo Señor Jesucristo estaba con ellos. Los alumnos ayudaban entre sí y trabajaban de forma armoniosa, de acuerdo con Génesis 2:18. Rodeados del acogedor espacio del jardín del Edén, todo parecía augurar un aprendizaje productivo y gratificante. La señora White lo expresó de una manera hermosa en el libro Patriarcas y Profetas. En la página número 30, ella dice allí: el hombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente cubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Mientras permanecieran fieles
a la ley divina, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Ahora, ¿qué de las influencias externas? Dice la Biblia, en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El ambiente que Dios creó se define como bueno en gran manera, rodeado de todo árbol delicioso a la vista y con alumnos que no se avergonzaban. Pero apareció un ser astuto que introdujo dudas en Eva, negó las claras afirmaciones divinas y le hizo dudar de las intenciones de Dios. Y presentó a Dios como un ser restrictivo, negándole cosas buenas, también como temeroso de que ellos alcanzasen un nivel superior de conocimiento. Y lo peor de todo es que puso a Dios como mentiroso con respecto a las consecuencias de comer del árbol de la vida. Eva, utilizando el libre albedrío del que Dios le había dotado, eligió creer al enemigo y dudar de Dios. Adán, por su parte, se unió a su esposa en su desobediencia. Así que entonces, ¿qué decisión tomaron los alumnos? Dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes de ser tentada, Eva no había visto el árbol prohibido como algo bueno para comer, ni le había parecido agradable al contemplarlo, ni lo había codiciado, ni había deseado la sabiduría que le podía aportar, y por supuesto, ni se le había ocurrido tomar de su fruto y comerlo. ¿Qué podía haber hecho Eva cuando las dudas comenzaron a surgir en su mente? Lógicamente, lo más razonable era ir a hablar con Dios, ya que tenía acceso directo a Él, y preguntarle acerca de las acusaciones de la serpiente. También podía haber contado con la ayuda de Adán, pero no lo hizo. La señora White comenta en el libro Historia de la Redención, en la página 38, ella dice allí, si hubiera buscado a su esposo y ambos hubieran transmitido a su hacedor las palabras de la serpiente, habrían sido liberados al instante de esa artera tentación. Adán ni siquiera razonó acerca del árbol. Mirando a la mujer, decidió compartir con ella su suerte. Ambos usaron mal su libre albedrío. ¿Y cuál fue la decisión del maestro? Dice la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El divino maestro había estado íntimamente ligado con sus alumnos, con el fin de enseñarles acerca de su carácter, su bondad y su amor. Ahora ya no podían estar en su presencia, pero antes de expulsarlos, le dio la seguridad de la redención. En Génesis 3:15, Él les dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que de ellos vendría la simiente que destruiría
a la serpiente. También les reasignó nuevas tareas para que pudieran seguir aprendiendo y nuevas formas de comunicarse con Él. Hoy, como descendientes de Adán y Eva, tenemos nosotros la oportunidad de continuar la educación por ellos recibida a través de la oración, el servicio y el estudio de la Biblia. Nuestra meta educativa, lógicamente, debería ser rehacer la imagen de Dios en nuestra vida, creciendo en las virtudes cristianas, las cuales están expresadas allí en 2 de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 5 al 7, que tienen que ver con la fe, el conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor y muchos otros. De manera que debemos continuar aprendiendo, debemos seguir aprendiendo. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El que desea aprender debe someterse al que le puede enseñar. Ha de existir, por lo tanto, un nivel de autoridad, el cual debe ser respetado. Para nuestra educación cristiana debemos someternos a los pastores y a nuestros maestros. Pero, ojo, recordemos que también ellos deben ser evaluados para evitar que introduzcan herejías en la grey. Pedro declaró que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habría entre vosotros falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. También el que tiene la autoridad de enseñar sabe que debe someterse a su vez a Dios, ante el que debe dar cuentas. Adán y Eva desobedecieron la autoridad divina y aceptaron una autoridad engañosa. Así que, para seguir aprendiendo, debemos someternos a la palabra de Dios y a aquellos a los que ella autoriza. La señora White escribió lo siguiente en El Cristo Triunfante del 19 de enero. Ella dice allí: Adán no consideró todas las consecuencias de su desobediencia. No desafió con su mente a Dios, ni habló contra el Altísimo. Simplemente actuó en forma opuesta al expreso mandato divino. ¿Cuántos actúan hoy de la misma manera? Y la culpa de ellos es de mayor magnitud, pues cuentan con la experiencia de la desobediencia de Adán y de sus terribles consecuencias que los advierten del peligro de transgredir la ley de Dios. Por lo tanto, disponen de mucha luz sobre este tema y no tienen excusa alguna por su culpabilidad de negar a Dios y desobedecer su autoridad. Ojalá, mis hermanos, que cada día podamos aferrarnos más de Dios y aprender de la experiencia de nuestros primeros padres y no darle cabida al enemigo, que podamos amar mucho más a nuestro Señor Jesús y que podamos entregar nuestras vidas por completo a Él, que podamos entregar nuestras vidas por completo a su voluntad. Muchas gracias.